¿40 horas la van a subir o esa queda para el análisis? Los 18 reformas... No, me refiero a reducir la jornada no laboral. está esa, dentro de los 18 no está. No. O sea, pero está el dictamen. Primero vamos a darle prioridad a las reformas constitucionales del paquete del presidente, y luego vamos a las reformas nuestras. Les voy a decir qué va a pasar. Vamos a poner las 40 horas y no les van a respetar las 40 horas. Porque no hay sindicatos. Porque se sigue pensando que si lo ponemos en la ley ya se resolvió. Momento. Se sigue pensando que si ya pusimos en la ley que hay que elegir a las personas juzgadoras. Y traen un desmadre queriendo evitar, ¿o no? Vemos protestas para que haya 40 horas. De hecho, por eso empezamos la huelga de hambre, porque necesitamos que se asigne una fecha para la votación del dictamen. Lo que dice la licenciada Susana es, efectivamente, si los empresarios no están de acuerdo en algunos términos, ¿puede voltearse las cámaras? Que presenten sus iniciativas, que presenten sus reservas, lo que su derecho convenga, y que se discuta, que se vote. Y precisamente la huelga de hambre es un medio de presión, que es el medio más de presión que al menos yo tengo de forma muy particular para ejercer y precisamente pedir una fecha de votación. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas. La presidenta de la República, la gobernante de nuestro país, emitió una posición y uno de sus puntos son que vamos a empezar a deliberar la semana de las 40 horas. Estamos esperando si nos envían iniciativa o aquí la formulamos, pero es una buena noticia. Es que no va a servir de mucho ponerlo en la ley si no nos organizamos para defender esos derechos. Fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México al no pasar las 40 horas y por congruencia con los trabajadores me retiré de su bancada. A partir de ese momento han hecho mi vida un infierno en esta Cámara de Diputados, todos los diputados y muchas de las diputadas de Morena. No me pueden negar el uso de la palabra. Tengo derecho a voz aunque ya me quitó el voto arbitrariamente. Ahorita, que porque si no pertenezco a ninguna fracción parlamentaria, el reglamento de la Cámara de Diputados solo regula a los diputados que pertenecen a fracciones parlamentarias. Lo de las 40 horas, hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Y el tema de las 40 horas igual, que nos sentemos en una mesa para que que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad. Otra reforma, el otro dictamen que vamos a sacar, aunque es ley secundaria, es lo de las 40 horas. ¿Cuándo los hablan? No lo sé, es que yo había dicho que se había desechado. No, está vivo está vivo el dictamen, es que se presentó un paquete de 352 dictámenes y en el caso de las 40 horas está en un dictamen, creo en el 102, en el número 102. El hecho de haberlo mencionado como prioridad dentro de sus 100 compromisos la presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca esta minuta en un asunto prioritario. Tengo aquí una camarógrafa de superlujo, Susana Prieto, diputada por Chihuahua, sindicalista, luchadora por los derechos de las trabajadoras y trabajadores del país. Si hay alguien que ha luchado, no solo le conoces ella,
y ha impulsado esto de la jornada de 40 horas que nos hemos tardado. Dice Xóchitl Gálvez que no es tiempo, para que tomen en cuenta de qué lado está la señora del Frente Guango de derecha. Pues es tiempo de justicia, es tiempo. No, hombre, mínimo hay que recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución y avanzar. Y la jornada de 40 horas es algo, si me presionan debería ser de 20, porque lo que necesitamos es meter más gente a trabajar y mejorar sus condiciones de ingreso y de desarrollo. Y con todo esto que está avanzando la tecnología, pues debe liberarse cada vez más al ser humano el trabajo. Para las 40 horas, ¿cuál es la postura que tiene usted? No, yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tenemos un ingreso mayor poder adquisitivo y es lo que se ha logrado la evaluación hacia el presidente. ¿Qué es mejor? ¿Ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos? Compañeras y compañeros, 40 horas ya, grita el movimiento sindical. Es un derecho que desde hace muchos años no ha tenido el trabajador y la trabajadora en México. ¿Cómo es posible que desde 1917 la Constitución estableció la semana de 48 horas y hasta la fecha no se ha modificado? Ahí nos dijo que el mismo lunes vamos a iniciar los trabajos para que esto se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está estableciendo es un compromiso de cómo sí podemos avanzar en esto. Se le explicaron detalladamente al diputado Ricardo Monreal, detalladamente todos los accidentes que tuvo y de los cuales ustedes son testigos en la 65ª legislatura con el coordinador Ignacio Mier, ¿no? Los de la 40 horas ya les dije que se pongan a luchar por eso. Se va a hacer, pero de verdad, no mueven un dedo. Pero ya nos mandaron al basurero de la historia con nuestra reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas. A rajatabla llegó después de consumar el plan C Morena y tiró a la basura el dictamen. Ahora quieren que volvamos a empezar y la presidenta de la República ha dicho que será paulatina la reducción durante todo el sexenio y con acuerdo con los empresarios, dice ella, porque para el aumento salarial nos pusimos de acuerdo con los empresarios y ellos tan lindos estuvieron de acuerdo. Eso no es que se pongan de acuerdo, la ley los obliga. Por eso los posteriores fueron acuerdos, pero el presidente no se anduvo con medias tazas con el salario. Así que yo se los dejo de tarea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que esto sea una promesa? Va a haber votaciones, elecciones intermedias en 3 años más. ¿Por qué 6 años? ¿Por qué si el dictamen ya estaba y en una reserva pudieron decir, bueno, por ejemplo, 4 horas la reducimos el primer año y otras 4 el segundo, o 4 el primero, 1 hora y media el segundo y 1 hora y media el tercer año? Porque ahorita tienen plan C. ¿Qué tal que en las elecciones dentro de 3 años no logran la mayoría absoluta que tienen? ¿Por qué la reforma al Poder Judicial sí? ¿Que porque la pedía el pueblo? El pueblo no sabe ni con qué se come la reforma. Lo que pedía el pueblo era la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque los 6 años se le van en un abrir y cerrar de ojos y muy probable nunca vea la reducción de la jornada laboral hecha una realidad.